Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más, penúltima vez a epistemología jurídica. Eh, Estoy cansada, llevo todo el día grabando clases para estos 4 días de asueto que vamos a tener jueves, viernes, sábado y domingo, pero había que dejar todo grabado, así que llevo todo el día dando clases. Y dejé hasta el último la clase de ustedes porque es la que más me anima, la que más me gusta. Y bueno, estoy emocionada por el tema que vamos a ver hoy. Pero también tienen que saber lo que estamos un poco cansados ya de trabajar todo el día preparando clases, calificando tareas y bueno, para podernos ir a descansar tranquilamente después de toda esta contingencia sanitaria que ha resultado verdaderamente complicada. Entonces, muchas gracias. Ok, necesitaba comprobar que el micrófono estuviera prendido. Por eso me quedé callada. Prendí y apagué el micrófono. Estaba prendido. Escuchan una de mis canciones favoritas en la historia del mundo mundial. Se llama Chica de Ayer y es de Antonio Vega. Y es una de mis canciones favoritas porque me recuerda la primera vez que viví en Madrid hace ya bastante tiempo, como 7 años. Y siempre esos meses que estuve por ahí sola, recién llegada, jamás había salido de la casa de mis papás, jamás había viajado a otro país. Me trae ese aire nostálgico, ¿no? De que me la pasé pues mucho tiempo sola, pero descubriendo un nuevo mundo, descubriendo un nuevo universo. Y eso, bueno, les comparto esto. Habla pues, de una chica con la que tuvo una relación y tal, y habla de un bar que se llama El Pentagrama, que fue un bar icónico en los 80s y los 90s. Ahora vive precisamente la fama de esto, y esta última vez que estuve en Madrid viviendo, me la pasé ahí, en el Penta, no alcoholizándome hasta perderme, sino ir por una o dos chelitas, decimos acá, cañas, dicen allá, y bueno, siempre me recuerda esos días en Madrid melancólicos y extrañando a la familia, pero bueno, espero que se las dejo en el panel, ya lo saben, y espero que la disfruten igual que yo. Vamos a hablar hoy, espero, va a ser mucho, pero espero poder resumirlo. Vamos a hablar de un filósofo muy importante en la historia de la filosofía, pero también de la humanidad, ¿sí? Vamos a hablar de uno de los grandes monstruos de la filosofía. Comparamos su ingenio con Descartes, comparamos su ingenio con Platón, con Aristóteles, o sea, peso pesado, ¿sí? Eh, y vamos a ver por qué. ¿Por qué Kant se adelantó casi 300 o 400 años a la ciencia? Kant descubrió cosas muy importantes, insisto, solamente con el pensamiento, solamente con una inspección de su espíritu, ¿ok? Vamos a hablar del filósofo de la reconciliación, digámoslo así, Immanuel Kant, que nació en el siglo XVIII. Y a ustedes les puede sonar un poco esto del siglo XVIII, porque el siglo XVIII ¿estamos grabando? Sí, de las luces. Esto ya nos dice mucho hacia dónde va Kant, ¿sí? Hacia dónde se nos mueve un poco.
Él es alemán, Kant es alemán, y la vida de este filósofo es un poco aburrida, ¿sí? En realidad no hay nada relevante que decir del filósofo en cuanto a su vida, ¿no? En cuanto a su vida. Se decía que casi siempre hacía lo mismo, que casi siempre se dedicaba a lo mismo, que tenía unos horarios muy estrictos, ¿sí? Muy estrictos y que precisamente se cuenta la anécdota, perdón, de un barbero que estaba pues cortándole la barba a uno de sus clientes y el cliente le pregunta, ¿qué hora es? Y el barbero, sin levantar la mirada, sin buscar un reloj ni nada, le dice, son las 4 de la tarde. Y el cliente le dice, vaya que mentiroso, ni siquiera has visto el reloj. No, pero acaba de pasar Monsieur Kant. Así era de puntual el filósofo y de tan medido en sus horarios. Él fue durante durante muchos años, casi 40 años, fue profesor de ética, de metafísica en la escuela de su ciudad y casi nunca, creo que nunca más bien salió de su pequeña Neusberg en Alemania, ¿sí? Siempre vivió encerrado, nunca viajó, no tuvo pareja, ¿sí? Se entregó completamente a la estudiación y vamos a ver los resultados. Sus principales obras las vamos a encontrar en el segundo periodo de su filosofía, que se llama el periodo crítico. ¿Qué quiere decir eso del periodo crítico? Ahorita lo vamos a ver. Su obra, su mayor obra, es La crítica de la razón pura, publicada en 1787. Me parece, déjenme le checo porque yo recuerdo esa fecha, pero puede que sea otra. Ahora les digo. No es cierto. Crítica de la razón pura en 1781. Y en 1787, por eso tenía ese año, va a publicar una segunda edición. Eso es de la crítica de la razón pura. 2 años después va a publicar su siguiente obra crítica, que será la crítica de la razón práctica. Y algunos años después publicará la crítica del juicio. ¿A qué se refiere cuando decimos crítica? ¿Por qué tan criticón don Kant? ¿Por qué no Kant se quedó, juzgaba a los demás filósofos? ¿En qué sentido lo juzgaba? Bien, vamos a recordar algunas cosas que vimos la sesión anterior, y es que hablamos un poco del problema filosófico de la modernidad. ¿Cuál era el problema filosófico de la modernidad? Pues nuestro problema filosófico que no podemos perder de vista, que es propiamente el conocimiento. Ok, voy a insertar un cuadro de texto gigante y vamos a recordar problema filosófico de la modernidad. Más que qué es el conocimiento, será principalmente, mejor voy a poner antes, ¿cómo se puede conocer? ¿Por qué? Porque las personas de la época moderna realmente no utilizaban mucho el escepticismo, ¿sí? Como lo fue en la antigüedad. Realmente no creían que había un problema ahí. Daban por sentado que se podía conocer, ¿sí? Daban por sentado que se podía conocer. Ok, les voy a decir la fecha de nacimiento de Kant. Me parece que fue en 1700.
déjenme lo busco, porque si no, 1724, creo. 1724, ¿ah, verdad? Ah, sí, es que Kant es como mi crush. Nunca le he dado el tiempo que se merece. Enamorado de otras personas. Pero ahí está, palpitando en mi corazón. Kant, 1724-1804, ¿ok? Bueno, entonces hablamos de que el problema filosófico de la modernidad era epistemológico, ¿sí? Se preguntaban por el conocimiento, pero muy pocos filósofos, vimos un poco de pasada a Locke, vimos a Descartes, utilizaban el escepticismo en el caso cartesiano más como un método, ¿sí? Y no como algo que realmente, o sea, como un problema al que realmente habría que exigir, habría que, a ver. Descartes utiliza el escepticismo porque quiere llegar a una verdad, lo utiliza metódicamente, ¿sí? Pero hay personas, hay especialistas en los que yo me incumbo, me encuentro, perdón, que propiamente Descartes no creía que no se pudiera conocer. O sea, ¿saben? Sí se planteó esa pregunta, pero más por cuestión metodológica que porque realmente dudara que existiera un problema para conocer. Al contrario, te voy a demostrar que sí se puede conocer utilizando argumentos escépticos. ¿Vale? Así que el escepticismo e incluso el planteamiento de qué es el conocimiento o es posible conocer, no se planteaba de tal forma, ¿ok? Se creía que sí se podía hacer, la pregunta era cómo. Y vimos la sesión pasada que había dos grandes vertientes, una que señalaba que se conocía a través de la razón, de ideas innatas como lo fue Descartes, y otra que decía que se conoce a través de la experiencia, que nuestra mente es una tabula rasa y que mediante nuestras vivencias, los sentidos, etcétera, etcétera, vamos adquiriendo conocimiento. ¿Vale? Bueno, hasta aquí todo bien. Immanuel Kant se suma a esta tradición diciendo, claro que se puede conocer. Es más, vamos a hacer metafísica. Durante muchos años, porque ustedes ven, la crítica de la razón pública, la crítica de la razón práctica, de la razón pura, perdón, se publica en 1781, 1787, la segunda versión, y podemos ver que ya era a una edad muy avanzada, ¿no? Descartes publicó sus obras a los 40 años, Kant ya, ¿cuántos años tenía Kant? 1781, nació en 1724, Kant ya tenía 57 años, ¿sí? O sea, uno ya, ay, pues ya estaba viejo. No, realmente en filosofía es una muy buena edad. O sea, yo a mis 30 pues soy una pipiola en la filosofía. ¿Por qué? Porque las ideas van madurando conforme el avance del tiempo. Llegamos a una madurez filosófica como a los 50, 60 años y Kant nos lo demuestra perfectamente. Bueno, genios como Descartes, pues a los 40 años. También Descartes se murió a los 54, así que 53. Y la filósofa que trabajo ahora murió a los 34. Hay genios, ¿no? Pero tampoco hay prisa. Ok, entonces, durante mucho tiempo Kant creyó que el conocimiento se puede adquirir sin más, que no era necesario hacerse la pregunta, ¿es posible conocer? Hasta que se encuentra con el texto de un hombre llamado David Hume. ¿Qué es lo que hace don David Hume? Bueno, David Hume va a señalizar, va a puntualizar que no se puede conocer. O sea, esto lo voy a decir de una manera muy general, perdón, para poder entrar de lleno y para poder comprender a qué problema se enfrenta Kant.
David Hume es uno de los grandes filósofos del escepticismo. O sea, vean cuántos años dejó de haber escepticismo filosófico, ¿sí? Desde los epicúreos, estoicos, tal. Descartes lo utiliza, sí, pero como método. David Hume dice, señala, que no es posible conocer. ¿Y por qué no es posible conocer? Porque uno de los pilares del conocimiento es la causalidad. Es decir, la relación causa y efecto. ¿Sí? La ciencia se basa en esta relación de causalidad. La lluvia es provocada por las nubes. Las plantas crecen por la fotosíntesis. Caen los rayos del sol, las plantas hacen fotosíntesis. Hay nubes, por lo tanto hay lluvia. La ley, tercera ley de Newton, segunda ley de Newton, no recuerdo cuál. A toda acción hay una reacción de sentido contrario, causa, efecto. Pero David Hume dice, no hay manera ni científica ni filosófica de comprobar que realmente existe una relación entre causa y efecto. Todo lo que nosotros llamamos causalidad puede ser consecuencia, agárrense, del azar. Que llueva después de que aparecen nubes es una casualidad, no es una causalidad. Que las plantas crezcan después de que sale el sol es una causalidad, es una casualidad, no una causalidad. No podemos comprobar que después de que yo provoque algo, algo venga como efecto de. Es una hipótesis. Sí, es una hipótesis. ¿Cómo comprobamos realmente que una cosa lleva a la otra? No lo podemos ver así. Hume escribió un texto llamado Ensayo sobre el entendimiento humano, donde explica un poco más detalladamente esto. Pero el ataque escéptico está lanzado, ¿no? ¿Y cómo salvamos eso? O sea, ¿cómo realmente nos damos cuenta de que una cosa se sigue a la otra? Porque ese es un pilar de la ciencia. Es más, vamos a decir que la ciencia estudia las causas y sus consecuencias. Pero David Hume dice, es que no puede haber, no hay manera de saber si realmente existe relación entre causa y efecto. Porque pueden ser dos fenómenos distintos que causalmente se manifiestan uno después del otro y que nuestra cabeza vea una relación entre ellos. Pero posiblemente no exista. Immanuel Kant va a leer a David Hume y va a afirmar que este filósofo me despertó de mi sueño dogmático. ¿Qué quiere decir el sueño dogmático? Pues el sueño de creer que sí se puede conocer. O sea, David Hume, al atacar uno de los pilares más importantes de la ciencia, que es la causalidad, está plantando dudas certeras sobre nuestra capacidad de conocimiento. Otra vez a dudar sobre nuestra capacidad de conocimiento. Kant dice, hay que estudiar bien este fenómeno. Hay que estudiar el entendimiento humano, ¿no? Como dirá Hume. Hay que estudiar la razón. Y hay que estudiar la razón antes de la experiencia. La razón vacía, la razón pura, sin contenido. A ver qué encontramos ahí. A ver qué encontramos ahí. Por eso su obra más importante se llama Crítica de la razón pura. Crítica en el sentido de estudio, análisis de la razón pura. Razón pura, ¿por qué?
la razón antes de todo conocimiento o antes de toda idea del conocimiento. Kant va a estudiar las categorías, la forma en la que nuestro entendimiento trabaja para producir conocimiento. Y lo más importante, si esta producción llamada conocimiento tiene alguna relación con la realidad. Porque ¿qué va a decir Hume con esto? Que lo que nosotros conocemos como ciencia no tiene que ver absolutamente nada con la realidad externa. Porque la causa y el efecto pueden ser dos cosas distintas, pero mi cerebro los ve juntos. Así que Kant dice, vamos a estudiar la razón sin contenido y vamos a ver qué está pasando. Vamos a ver cómo se produce el conocimiento y a partir de eso decimos si Hume tiene razón o Hume no tiene razón. Pero gracias al filósofo escéptico, gracias a David Hume, es que Kant se hace esa pregunta y Kant quiere responder esa pregunta. Si no fuera por Hume, pues él dice, bueno, si se puede conocer y ahí habría por ahí una interesante obra de metafísica, pero no tendríamos esa maravilla que es la crítica de la razón pura y que como veremos tiene mucho, mucho, mucho que ver con los descubrimientos recientes de la ciencia. ¿Ok? Bueno, continuamos. ¿A qué llega Kant? Vamos a ver de forma muy sucinta, muy general, los descubrimientos a los que llega Immanuel Kant, que son muy importantes. Y él, examinando las dos corrientes filosóficas de la época, los racionalistas y los empiristas, conocemos por la razón, conocemos por la experiencia, ¿qué pasa aquí? Él llega a la conclusión de que empirismo y racionalismo tienen un poco de razón, tienen un poco de verdad en afirmar que lo conocemos por las ideas innatas, conocemos por la experiencia. Kant en su análisis descubre que la razón pura, la razón vacía, sin conocimiento, tiene ciertas categorías, ¿sí? Las categorías del entendimiento. ¿Qué quiere decir con categorías del entendimiento? Ahorita vamos a verlo más detalladamente. Estas categorías del entendimiento, estas categorías de la sensibilidad, vamos a ponerle el nombre que utiliza Kant, de la sensibilidad, se llaman, ay, ya no vieron cómo se llaman. Se llaman espacio y tiempo. El espacio y el tiempo para Immanuel Kant son categorías que existen dentro de mi razón pura, no fuera. No vean que no he pagado el antivirus, no fuera. ¿Sí? Yo veo que el tiempo pasa. No va a decir Kant. No, el tiempo es una categoría que está dentro de nosotros. Es nuestra razón pura. El espacio tampoco está dentro, está fuera, está dentro de nosotros mismos. Son dos categorías a través de las cuales nosotros percibimos la realidad. ¿Qué quiere decir esto? No le entiendo, maestra. No sé por qué dice que el espacio y el tiempo no existen, por qué pertenecen a la razón pura y por qué es la forma en la que nosotros percibimos la realidad. ¿Qué quiere decir Kant con esto? Bueno, con esto nuestro filósofo quiere decir que existe una realidad fuera de nosotros, sí, claro, pero la manera en que nosotros la vemos, la pensamos, es distinta a como en realidad es, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? A mí me gusta mucho poner el ejemplo de que nuestra cabecita es como un topper, ¿sí? Y la realidad tiene una forma, pues que nosotros
no conocemos. Pensemos que esta es la realidad, que esta es nuestra cabecita y que dentro tenemos las categorías de espacio y de tiempo. ¿Ok? Bueno, tendrían que ser iguales. En el entendimiento humano, la razón pura. Y esta es la realidad, lo que nos rodea. ¿Ok? Esto está alrededor de nosotros. ¿Cómo meto esto aquí? Sobre todo, ¿cómo meto esto dentro de aquí y de aquí? No se puede, no se puede, ¿sí? Realmente lo único que voy a poder meter dentro de estos cuadrados es algo pequeño que quepa en ello y sobre todo que tenga esta forma. Si yo intento meter en estos cuadrados esto, no cabe, no entra, ¿sí? No lo puedo meter. Todo lo que yo meta en mi cabeza va a adquirir la forma del espacio y del tiempo. Vamos a decir, ¿sí? Que el espacio y el tiempo son dos toppers en forma de cuadrado, de rectángulo. Y yo vacío, por ejemplo, leche. ¿Qué forma va a adquirir la leche? La forma del cuadrado. Y yo quito la leche y entonces echo café. Ese café va a adquirir la forma del cuadrado. Y si yo quiero echarle refresco, el refresco va a adquirir la forma del cuadrado. Pero si yo quiero meter a este cuadrado de 2 por 2, yo quiero meter ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Un pan gigante, el pan gigante no va a entrar, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto Kant? Vamos a poner la realidad un poquito más para acá. ¿Qué quiere decir con esto Kant? Que solo lo que entre en espacio y tiempo, solo lo que quepa en el topper de espacio y tiempo, va a poder ser conocido por el hombre. Pero espérate, no vamos a conocer su forma en realidad. ¿Por qué? Porque eso va a adquirir la forma del topper del espacio y del tiempo. Sí se puede conocer, pero única y exclusivamente a ello que pueda ser pensado en las categorías del espacio y del tiempo, y esto que se puede conocer no voy a conocer tal y cual es, sino que lo voy a conocer con la forma del espacio y del tiempo. Qué fuerte. Si esta es la realidad, nunca voy a conocer la realidad como tal. Solo puedo conocer un pedacito de ella y este pedacito va a adquirir la forma que mi cabeza le dé. Va a adquirir la forma del espacio y del tiempo. No voy a saber cómo es realmente en realidad, ¿sí? Esta realidad tal cual, lo que está fuera de mí se va a llamar noumeno, que no sé qué es, porque no la puedo conocer. Y lo que yo sí puedo conocer, lo que yo sí puedo percibir, porque entra dentro de las categorías del espacio y tiempo, se va a llamar fenómeno. ¿Sí? Y ustedes van a decir, bueno, maestra, nos dijo que la ciencia moderna le ha estado dando la razón a Kant. Yo no entiendo por qué, en qué sentido. Bueno, hay cosas que pasan a nuestro alrededor de las cuales no nos damos cuenta.
Existen otros aspectos de la realidad que nosotros no podemos percibir. Por ejemplo, hoy en la mañana, estaba escuchando sobre los sonidos, los infrasonidos y los ultrasonidos. ¿Qué quiere decir esto? Sonidos que tienen la onda más amplia y que nosotros no podemos escuchar, pero que existen. Por ejemplo, las ballenas se comunican en infrasonido, pero nosotras no los escuchamos porque no tenemos la capacidad. Otra vez, ¿sí? Nuestra capacidad, y esto es muy importante en Kant, nuestra capacidad de conocimiento es muy limitado, porque si esta es la realidad, lo que nos rodea, y si realmente podemos conocer solo lo que está aquí en este cuadrito, en la categoría de espacio y tiempo, ¿cuánta realidad nos estamos perdiendo? Dice Kant, el conocimiento es una isla, el conocimiento que nosotros podemos adquirir es una isla en comparación a todo el mundo, de lo que pasa fuera de nosotros y de lo que no podemos dar cuenta. ¿Sí? No podemos dar cuenta porque, esto les va a sonar un poco a Descartes, nuestro aparato cognitivo no está capacitado para conocer aquello que está fuera de nosotros. Es triste, sí, pero también nuestro aparato cognitivo ha creado aparatos, o sea, sí, muy chiquito, muy insignificante, no podemos conocer la realidad, pero hemos creado aparatos que nos permiten, por ejemplo, conocer el origen del universo. Y aunque la existencia del hombre es muy, muy infinita, comparada con la existencia del universo, su ingenio pequeñito es capaz de pensar todo lo que ha pasado en el universo. Y se han dado cuenta, hay telescopios que han podido rastrear el origen del universo hasta que es la explosión del Big Bang, perdón. Tras esa explosión no podemos ir, todavía no se puede ir, todavía no se puede saber. ¿Ok? Este ingenio pequeñito, o sea, no se sientan ustedes tan miserables. Este ingenio tan pequeñito que puede conocer tan poco de la realidad, puede crear otros aparatos para expandir su propio ingenio, ¿sí? ¿Cómo hemos descubierto que existe, por ejemplo, el infrasonido? Pues gracias a estos tipos de aparatos. ¿Qué queremos decir entonces con todo esto? Bueno, pues que nuestro conocimiento es bastante limitado, que nuestro aparato cognitivo es bastante limitado y que solo vamos a conocer aquello que entre en el espacio y el tiempo y que comparado con la realidad es realmente pequeño, ¿sí? Pues Kant dice, bueno, esto está bastante trágico. Creíamos en un principio que el ser humano, como en Descartes, con el método correcto podíamos conocer todo lo que quisiéramos y sin embargo damos cuenta que no es así. E insisto, ¿no? La ciencia contemporánea ha demostrado que Kant tenía razón, que la realidad es mucho más de lo que nosotros podemos ver. Otra vez regreso a la pregunta en un principio que les hacíamos, ¿no? ¿Cómo puedo conocer, cómo puedo vivir en un mundo al cual no tengo acceso? O sea, si no puedo lograr un conocimiento verdadero, porque Descartes creía que sí podía llegar a un conocimiento verdadero. Platón, Sócrates hablaban de que podíamos llegar a un conocimiento verdadero. Pero ya con Immanuel Kant nos damos cuenta que esto no es posible, que no podemos conocer la realidad en sí, que solo podemos conocer lo que cabe dentro de nuestro aparato cognitivo. Y en ese sentido, lo único que estamos conociendo ni siquiera es la realidad. Lo único que sí estamos conociendo es nuestro propio aparato cognitivo, ¿sí? Sus límites. Nada más, hasta ahí. No podemos ir más allá. Y eso es bastante fuerte. Eso es bastante fuerte. ¿Por qué?
¿Qué sentido tiene hacer ciencia si nunca voy a llegar aquí? ¿Qué sentido tiene hacer filosofía si nunca voy a llegar a esto? ¿No sería mejor dedicarnos a hacer literatura fantástica? ¿No sería mejor dedicarnos a hacer música? Porque la realidad es muy distinta a lo que nosotros vemos. Es muy distinta a lo que nosotros escuchamos. Les decía yo esto del infrasonido. Y hay una cosa muy importante, por ejemplo, del infrasonido, que a ciertas frecuencias el infrasonido causa malestar en los seres humanos. Puede causar vómito, cefaleas, náuseas, sensación de ansiedad. Hay algunas películas de terror que utilizan mucho eso. Mientras ustedes están viendo la película de terror, están emitiendo un sonido, un infrasonido porque no lo escuchamos, pero es lo que nos genera esa sensación de que nos están viendo, que nos están persiguiendo, que nos da cierta ansiedad. Y luego cuando va a pasar algo, ven que todo se queda en absoluto silencio, entonces el director lo que hace es quitar ese infrasonido y sentimos ese cambio, aunque no podemos explicarlo. Existe, pero no lo escucho, no lo veo. Cuando ponemos, por ejemplo, los rayos ultravioletas y nos muestran cosas que nuestros ojos no ven, bueno, no quiere decir que los rayos ultravioletas pusieron esas manchas de sangre, sino que ahí estaban, solo que nosotros no lo vemos. La, la apuesta de Kant es fenomenal, porque al final lo que dice, bueno, el conocimiento se genera, sí se genera conocimiento, sí se genera, y se genera mediante la experiencia. Yo tengo experiencia de algo, meto, digámoslo entre comillas, meto esa experiencia en mi cabeza y mi cabeza la piensa a partir del espacio y el tiempo, que son categorías innatas. Así que de esta forma Kant va a unir la, el pensamiento innato, ¿sí? La filosofía de la razón cartesiana, pero también va a decir que el conocimiento procede de la experiencia. La experiencia da el contenido y las categorías pues ya estaban dentro de la mente. Sin embargo, pues nos enfrentamos a este terrible dilema de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo voy a conocer? ¿Cómo voy a hacer ciencia si no se puede conocer? Pues Kant te va a decir, no te preocupes, o sea, si realmente no puedes, ¿cómo te lo digo? Si no puedes conocer toda la realidad, no tiene nada que ver. Conoce lo que puedas, y haz ciencia, haz filosofía, haz aritmética de lo que estás conociendo, porque finalmente eso pues es nuestro propósito. Y como les decía yo hace un rato, aunque sea muy mínimo lo que yo puedo conocer, aunque sea muy pequeño mi ingenio, pues lo que hacen los científicos y lo que han hecho los filósofos es trascender a estos límites de la razón. El mismo Immanuel Kant, ahora la ciencia le da la razón, ¿sí? Existen otros niveles de realidad a los cuales nosotros no tenemos acceso y que solo podemos conocer pues aquello que sí quepa dentro de nuestras categorías, ¿sí? Dentro de nuestra mentalidad. No puedo meter aquí un triángulo gigante, no puedo meter aquí esta fórmula, esta masa amorfa, no lo puedo conocer. Y si lo meto, lo voy a meter y va a adquirir el mismo tamaño que esto, ¿ok? Así que, bueno, es complicado, es verdaderamente aterrador, porque ahora ¿dónde voy? Ese hombre que se creía capaz de conocer todo, ese hombre que se creía que podía conquistar el mundo, ¿no? Decía Descartes, podemos ser como dueños y señores de la naturaleza. Bueno, con Kant se va otra vez al suelo. ¿Por qué? Porque no podemos conocer todo.
O sea, Descartes realmente creía que con un buen método se podía conocer todo. ¿Qué es lo que nos dice Kant? No, mijito, no. Incluso ideas de nuestra vida diaria son más creencias que conocimiento, son más noumeno que fenómeno, como la creencia en Dios. Dios supera el espacio y el tiempo, por lo tanto Dios no puede ser conocido por el hombre. La idea del alma. El alma también supera el espacio y el tiempo, por lo tanto no puede ser conocido por el hombre. Y finalmente, la idea del mundo como una unidad. Yo veo aquí todo unido y puede ser que no lo esté. Puede ser que no haya causa ni efecto. Esas son las tres ideas que Kant dice que no podemos conocer. ¿Qué podemos hacer? Sumergirnos en la tristeza y en la desesperación. No, tenemos que actuar como si. Hacer una hipótesis. Como si yo pudiera conocer verdaderamente. Como si yo pudiera acceder al cielo. Como si el ser humano avanzara hacia la perfección. Siempre como si. No tenemos certeza, pero tampoco eso quiere decir que actuemos como animales, como trogloditas. Ay, no se puede conocer el mundo, pues no importa. Voy a actuar como yo quiera. No. Hay que actuar como si el hombre avanzara hacia la perfección, como si yo pudiera conocer, como si yo pudiera hacer filosofía verdadera. Porque si quito ese como si, me quedan cosas malas, ¿no? Me queda el relativismo. Pues si no existe la verdad, entonces es válida la opinión de cada uno, ¿no? Es válida la opinión de cada uno. Pues no tanto va a decir Kant. Hay que regirnos por el principio del como si es una hipótesis, pero tiene que funcionar. No podemos andar como locos en este mundo. Tenemos que regirnos por reglas y por leyes. ¿Ok? Este filósofo es mucho más complejo de lo que les he dicho. Este filósofo es mucho, mucho más que esto. Hay una parte de la ética muy importante que no me va a dar tiempo terminar de verla, pero ¿por qué es interesante ver a Kant? En primero, porque es el primero en poner límites a la razón. Esa es la consecuencia de la crítica de la razón pura, que él pone límites y límites muy estrechos a la razón pura, ¿sí? No podemos conocer la realidad tal cual, no podemos conocer aquello que no entre dentro de las categorías del espacio y del tiempo. No podemos ver más allá de eso. Y ese es un golpe terrible, porque en realidad solo podemos conocer pequeñas cosas, pero también tenemos que actuar como si pudiéramos acceder a la realidad absoluta, porque si no, entonces nos rompemos y ya no habría filosofía, ya no habría ciencia. ¿Sí? Esto sería la locura, tal y como lo vamos a ver con Nietzsche la siguiente sesión. ¿Ok? Bueno, pues voy a dejarla ahí. Ha sido bastante fuerte lo que hemos visto el día de hoy, nos ha sacudido mucho y pues no me queda más que agradecerles una vez más su presencia, su escucha, su paciencia para la clase. Ahora sí se las grabé en tiempo y forma para que el viernes la puedan ver con absoluta tranquilidad, ahí después de que rezaron y tal, ¿ok?
Hablando del infrasonido, hoy escuché un podcast que tiene que ver con cómo estas cosas que nosotros no podemos explicar debido a nuestra infinitud cognoscitiva, nosotros interpretamos como hechos paranormales, ¿no? Interpretamos como hechos paranormales. Y uno de los grandes misterios fue resuelto debido a la ciencia contemporánea. El caso es el, el incidente del paso Dyatlov. Sucedió en Rusia, en los Montes Urales, y aparecieron unos alpinistas, 8 alpinistas bastante experimentados, jóvenes, aparecieron muertos de manera muy extraña, ¿no? Sin lengua, sin ojos, con las costillas rotas, fuera del campamento, rompieron la tienda desde dentro y se creía que pudo haber sido el Yeti, que pudo haber sido los de la tribu Mansis, los mismos del ejército ruso, la KGB, un ovni, ¿no? Y bueno, se contaron muchas cosas. Y hoy podemos, en un podcast que les pongo el nombre por si quieren escucharlo, Leyendas Legendarias, presenta, presenta una hipótesis muy interesante que tiene que ver con esto, con nuestra incapacidad de ver o escuchar, en este caso, la realidad, y que cuando se manifiestan ciertos fenómenos, nosotros los llamamos paranormales. Pero no tienen nada de paranormales, ¿no? Solo que son reales, pero nosotros no tenemos la capacidad de explicarlos. En este caso, ocasionó la muerte de 8 personas. Sí, eso fue en el 59, esto se descubrió hace un par de años, 2 o 3. No, creo que un libro se publicó en el 2013, pero es muy, muy reciente, ¿no? Así que también esto nos hace pensar a lo mejor que todo lo que yo percibo como paranormal, pues son solamente parte de la realidad que yo no me puedo explicar por mi incapacidad de conocer el mundo. Con todo esto, ¿cómo hago derecho? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la legalidad? Peor aún, ¿existe la justicia? ¿No será un noumeno? Habrá que pensarlo detalladamente, ¿vale? Se los dejo de tarea y nos vemos la siguiente sesión, la última sesión. Su examen pues estará abierto igual un poco antes. Ahí veremos cómo se portan. ¿Ok? Les mando un abrazo muy grande y nos vemos la siguiente sesión.